Buenas. Hola a todos, ¿cómo están? Vayan avisándome cómo se escucha, si se escucha bien, si me veo. Buenas. Hola. No sé si me escucho bien, vayan avisándome eso. Así nos aseguramos, intentamos que salga lo mejor posible. Em, bueno, díganme si me escucho. Así podemos. Bueno, genial. Buenísimo. Lo más importante es que me escuche bien, no tanto que me vea. Pero bueno, les voy a dar la bienvenida. Primero que nada, mi nombre es Florencia, soy militante de la Jaureche y también formo parte de la Roldán, que es nuestro espacio de feminismo nacional y popular. Eh, ¿Y qué nos reúne hoy? ¿Qué nos encuentra? Bueno, este mes se cumplen 35 años del primer Encuentro Nacional de Mujeres, hoy Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales y no binarias. Y debido al contexto, por supuesto, no podemos encontrarnos como lo hacíamos antes. Entonces decidimos con los compañeros poder armar un mes del encuentro que tiene que ver con un cronograma y una serie de actividades que estuvimos pensando, y este vivo, que es el primero de los vivos que pensamos, y la actividad que abre este mes del encuentro. Eh, la idea de hoy es poder charlar con Alba Rueda, que es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Bueno, y tiene también todo un gran currículum que ahora lo vamos a ir reponiendo. No sé si Alba está por ahí, me puede mandar la solicitud, genial. No tengo mucha idea de esto, pero vamos a ver si la puedo invitar. Ahí estamos, a ver si se abre. Eh, Ahí estamos conectando. Eh, Hola, Alba. hola, hola. ¿Me escuchás bien? Sí, 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 ¿qué tal a todos? Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias. Muy contenta además de tenerte acá. Gracias por haberte hecho un lugar en tu agenda. Entiendo que debes estar con un millón de cosas, pero siempre es lindo poder encontrarnos. Re feliz de estar con ustedes. Buenas tardes a todos ahí, a toda la gente que se está sumando, bien ahí, todos los saludos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, en serio. Gracias a les compas de la Jaureche en la UNLP y bueno, y acá estamos. Te escuchaba con atención sobre cómo nos vamos a Bueno, conectar hoy, que es en relación a los encuentros, ¿no? Este es un claro, tipo de encuentrera. sí. Claro, en realidad está en contexto del mes del encuentro, pero más que nada teníamos muchas ganas de charlar sobre el último decreto que ha sacado el presidente de cupo laboral travesti y trans en el sector público, poder un poco charlar sobre eso, reponer algunas cosas y obvio que está abierto para si alguien quiere hacer preguntas o decir algo, siempre está abierto y vos también lo que quieras decir, más vale le metés para adelante. Bien. Eh, bueno, por ahí empezar un poco con pensar a este cupo laboral travesti trans como una lucha histórica y por ahí si vos podés reponer, tengo entendido que venís con un montón de trayectoria de militancia en movimientos sociales, y bueno, poder contarnos un poco cómo surge estas exigencias de cupo laboral o un poco cómo se gesta también. Vos habla todo lo que quieras y después si surge alguna pregunta vamos reponiendo. Bien, entonces por un lado lo que tenemos es el cupo trans como decreto, pero no sé si están todos al tanto de que también se empezó a mover mucho, muchísimo de la agenda de cupo trans, no solo en la Administración Pública Nacional como decreto, sino también en otras provincias.
Hace 2 viernes atrás, la provincia de Entre Ríos aprobó la ley de cupo trans la provincia, para toda la provincia, y después Gualeguaychú también sacó una ordenanza que aprueba cupo. Y a la vez ya tenemos en estas últimas semanas, desde que se aprobó cupo, el Senado de la Nación también incorporó la perspectiva esta del cupo en una resolución, del cupo trans, para trabajadores, trabajadores del Senado de la Nación, con lo cual ya tenemos 5 provincias, el estado de situación hoy es 5 provincias argentinas tienen cupo trans, la provincia de Buenos Aires, ay, no sé si me van a salir todas, pero bueno, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe, y a ver si alguien nos ayuda ahí, cuál es la que nos falta, pero bueno, falta una, esa, y, y además tenemos el decreto de cupo trans, cupo en diputados y cupo en el Senado de la Nación. Así que bueno, el cupo está presente en nuestra agenda política. A la vez, bueno, me agarró justo el entusiasmo, se me cerró Bueno, tomate un vaso de agua, tranqui. No, pero paren, que lo que yo decía era que justamente el escenario es buenísimo porque tenemos, bueno, ahora vamos a ir a la cocina a Un tomar tour agua. por la casa también. Sí, sí. A pleno. Bueno, y que en el medio lo que tenemos es, digamos, toda una secuencia de situaciones que están vinculadas a lo que es la militancia por el cupo, porque todo esto no se logró de manera casual, sino que se hizo a través de nuestras militancias, y ese es un dato muy, muy importante, porque la agenda travesti trans tuvo muchas soledades, y de hecho recorridos muy difíciles, muy duros, muy alejados también de los derechos, del ámbito hoy que se reconoce tanto nuestros derechos, en distintos lugares de militancia, donde los movimientos de mujeres levantan nuestra agenda. Bueno, también hay que decir que eso llevó un enorme tiempo, una enorme construcción. Mira, vos recordabas el tema de las encuentreras, y en los encuentros nacionales de mujeres en otra época fueron profundamente expulsivos para las travestis y las trans, y en eso yo no solo lo recuerdo, sino que lo vivimos, lo peleamos, y principalmente digamos, nuestra hermana que era la encuentrera más grande de las trabas, que era Loana Berkins, ella llevó adelante toda una discusión con nuestras hermanas lesbianas, con nuestras compañeras feministas, también de la disidencia. Entonces, digo, la historia del movimiento travesti trans para llegar a esta situación de cupo trans tiene una larga lucha de los movimientos sociales. Ese es el otro punto. El punto es que se ganó terreno dentro de los ámbitos de movimientos sociales. En la línea esta de las encuentreras, por ejemplo, en Trelew, Chubut, se hizo por primera vez la marcha contra los travesticidios y transfemicidios de manera oficial. Esto fue recontra valioso. Después, en el mismo año en el que se plantea los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero, no binaria, bueno, también va en esa línea. Entonces, ¿qué es lo que yo quería decir? Era, digamos, hemos recorrido un largo camino, compañeras, compañeres, y realmente esto creo que es uno de los ejes. Por un lado, darle valor a la militancia travesti trans, en lo que significa, digamos, el punto de partida de mucha soledad y violencia por parte del Estado, violencia institucional, la expulsión de los hogares, la expulsión en los ámbitos educativos, y, digamos, después toda unas luchas sociales que nos tienen a todos también como protagonistas, porque yo creo que ahí, digamos, llegar a la ley de cupo, llegar a matrimonio igualitario, llegar al cupo trans en la provincia de Buenos Aires, son logros de toda nuestra sociedad, porque realmente en eso creo que hay que decirlo, la democracia se amplía para todos, cuando estamos todos, o sea, y eso las compañeras feministas lo saben muy bien, porque el reclamo por la participación política de las mujeres está muy vinculado justamente a eso, a que
nada de nosotras sin nosotras, y yo creo que en este caso, digamos, lo que nosotras tenemos para reafirmar es, digamos, el carácter político de un movimiento social que surge con mucha violencia. Entonces, la agenda es enorme, falta un montonazo, pero también se lograron cosas muy, muy importantes, que un presidente decrete digamos, digamos, el cupo trans, el acceso a la administración pública de al menos el 1%, es un logro político de toda nuestra sociedad y, por supuesto, en esto yo comparto plenamente, seguro que con la Jauretche también, que compartimos el tema de que no es en cualquier contexto político, no es cualquier presidente, no es en cualquier contexto político. Se dio cuando los gobiernos escuchan a su pueblo, cuando los gobiernos avanzan con el pueblo, cuando el gobierno escucha la desigualdad y aborda esta desigualdad a partir de la perspectiva de géneros y diversidad. Y en eso, digamos, la creación del ministerio, el cupo trans, para nosotras son digamos, mensajes de mucha, mucha alianza, muy esperanzadores, de mucho trabajo, porque hay que remontar un montonazo, recuperar una agenda política que en el macrismo esto no existió. Entonces, digo, hay, digamos, que desandar un camino de violencia y hay que recuperar nuestra agenda de diversidad, que es hermosa en Argentina, y es hermosa porque es de una transversalidad en los movimientos sociales que no se ve en todas partes. Yo creo que Argentina tiene una particularidad muy, muy hermosa, y es que realmente los movimientos de diversidad están muy unidos a las luchas feministas, y eso no se ve en todas partes. Los movimientos de diversidad muchas veces viven, digamos, bajo o al revés, los movimientos feministas están en muchos lugares colonizados por la perspectiva TERF, por la perspectiva transodiante. Y acá en Argentina logramos dar un paso muy importante. Así que, compañeros, creo que la agenda es para recuperar la desigualdad y transformarla y cambiar culturalmente. La agenda involucra la agenda feminista, la de la disidencia sexual, las travestis, las trans, la lucha LGBT, pero también, digamos, dimos pasos importantes. Y en este contexto estamos, ¿no? Sí, y ahí lo que decías, que no es en cualquier gobierno, digamos, el cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires es desde 2015 y nunca, digamos, durante el gobierno de Macri, por supuesto, nunca se avanzó en ese sentido hasta que volvimos y se volvió a trabajar sobre eso. Entonces, sí, siempre es importante tomar estas cuestiones, que es un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, como, como dice Cristina. Eh, bueno, y un poco, ahí tengo un machete acá, como para poder pensar cuáles son las aristas o las cuestiones más fundamentales a tener en cuenta para ver, digamos, la implementación efectiva del cupo laboral. ¿Qué es lo que te parece a vos que hay como que tener más en cuenta, digamos? Bien, lo que viene ahora, y ya lo estamos laburando, y ya muy pronto vamos a tener novedad sobre esto, es reglamentar el cupo trans en el decreto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Están por ahí? Sí, vos, Ahí está. ahí está. Ahí te escucho, ahora sí. Bien. Yo decía, a ver, no sé si por ahí es la conexión, ¿no? Bueno, a ver, lo que yo decía era que tenemos el cupo, que dice que hay que laburar con resguardar el acceso al empleo de las personas trans como trabajadores de la administración pública en al menos el 1%. Después el otro punto que dice es que vamos a acompañar la terminalidad educativa, la formación en el empleo también. Y además se va a trabajar con las áreas de recursos humanos para evitar la discriminación.
Todo eso es material de laburo que hay que reglamentar. Hay que decir quiénes lo van a hacer, cómo se va a hacer. Así que ya estamos laburando en eso en particular. Por eso digo, la reglamentación es una herramienta de las primeras y hay que Tranqui. Tómate tu tiempo. me tomo el agua. Vamos a la cocina otra vez. Bueno, dale. A ver. Ahí estamos. Les compas haciendo el aguante. Cosas que suceden en estos tiempos. Sí. Igual estoy bastante bien, pero el tema es eso, es que ahora me agarró ahí un poco de tos. Bueno, en concreto hay que reglamentar el cupo, hay que avanzar un poco más, tiene que ver con pasos importantes en la reglamentación y después en crear el registro. El registro de aspirantes es la pata más concreta que hay que dar, que eso significa que las personas trans se tienen que anotar en determinados lugares para poder ingresar a trabajar. Nosotras queremos que esto sea muy pronto, estamos laburando un montonazo, queremos que sea muy pronto, porque lo que más queremos es que sea efectivo. Ese es el eje. Yo creo que el tema de situarnos en las políticas públicas es poner nuevamente el eje en la concretitud de este proyecto. ¿Qué quiero decir? Se necesita hoy que, digamos, todo ese marco de derechos se traduzca en acciones políticas concretas y reales. Y nosotras estamos justamente con la oportunidad de tener el cupo trans y de verdad es hermosísimo tener el privilegio de poder trabajar y abordar en esto. Mira, un tema muy importante que creo que lo que hay que mencionar con el tema del cupo es que rompe en algún punto la idea de la meritocracia, porque no se trata solo de hacer que las personas trans ingresen y se sienten en un espacio laboral. Lo que hay que hacer es poner en valor el conocimiento de las compañeras y los compañeros trans. Y además de poner en valor, hay que saber que efectivamente ese camino, el camino de una persona trans, se vio muchas veces interrumpido por la violencia y que el Estado tiene una responsabilidad de reparar y de reconstituir, abrir las puertas para que las personas puedan volver a recuperar ese proyecto de vida, tu proyecto laboral, una oportunidad para hacer sustentable tu vida y la de tu familia, y además tener jubilación, hacer aportes jubilatorios y tener una obra social. Entonces, es importante, digamos, que el cupo también se lleve adelante teniendo en cuenta eso, que hay una desigualdad muy grande y que trabajadores trans también tienen que hacer, digamos, hacen un aporte a las instituciones. Y poner en valor eso es justamente el gran esfuerzo. Por eso decía mucho de capacitación y formación en el empleo, para poner en valor esos saberes, que nuestros cuerpos, nuestras vidas, también tengan valor dentro de las instituciones y las transformen. Eso es lo que estamos laburando. Fantástico. Sí, y por ahí lo que decías vos en relación a esto, a las grandes desigualdades que hay, por ahí se nos ocurría preguntarte cómo se está pensando, digamos, esta política integral, entendiendo esto, que es muy difícil poder llegar a encontrar un laburo cuando no tuviste educación o el acceso a la salud se ve interrumpido, digamos en la creación del Ministerio de las Mujeres es un hecho súper importante y es un ministerio que se vincula con los demás ministerios y los demás organismos, pero digamos, en ese sentido, ¿cómo se piensa dentro de las políticas integrales? Bien, el tema de la política integral es muy, muy importante, porque nosotras, por ejemplo, durante la pandemia lo que vimos era que hubo muchas veces demanda de alimentos de personas trans,
pero esa demanda de alimentos es un emergente de muchos otros pedidos, de muchas otras cuestiones estructurales, desigualdades estructurales que están presentes en la vida de las personas trans. No llegar a tener, digamos, un plato de comida significa también muchas veces estar atravesadas por situaciones de profunda violencia, de amenazas a que te desalojen en tu casa, digamos, que la policía también te tenga una mirada distinta hacia vos, digamos, habla de que hay una economía de subsistencia. Entonces, justamente lo que vos planteás, la cuestión integral, es para nosotras la respuesta de una política transfeminista, que ese fue principalmente el compromiso que asumimos cuando nos incorporamos a la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, que era justamente llevar adelante políticas transfeministas. Y la integralidad de los derechos es lo que buscamos resguardar. ¿Cómo se llegar adelante esto? Nosotras, primero, por supuesto, abordamos estas cuestiones en la pandemia, pero la formalizamos a través de un programa de acceso, de fortalecimiento en el acceso a derechos de personas travestis, transexuales, transgénero. Ese programa se creó el 7 de julio y desde el 7 de julio nosotras estamos laburando en la subsecretaría justamente con eso, con un abordaje integral. Cuando alguien pide una comida, no se agota en la comida. Tenemos justamente un encuadre que tiene que ver con vincular a esas personas con otros productos, con otros servicios, con otras demandas. Mira, te digo esto porque, ¿sabes qué pasó también? Que, por ejemplo, hubo una situación muy evidente durante la pandemia, no solo el tema de que no se entregaba comida históricamente y era la primera vez que muchas personas trans pidieron una ayuda alimentaria, pero además el dato tremendo, tremendísimo, es que no había ninguna política social histórica que haya contestado a esas demandas. Nadie se les acercó a nuestras hermanas travestis y trans para brindar una colaboración frente a la situación de violencia estructural. Entonces, cuando se creó el ministerio y en particular uno de los programas con los que nos vinculamos al comienzo de la pandemia es el Potenciar Trabajo, que hoy por hoy tiene y cuenta con más de 5.000 personas trans inscriptas dentro de la economía social. Entonces, lo que quiero decir con esto es, realmente el abordaje integral no es solamente una cuestión alimentaria, es también generar oportunidades para la formación y esto del cupo lo muestra clarísimo. Con cupo lo que buscamos es que se recupere la terminalidad educativa, porque muchas personas trans quedaron expulsadas por la discriminación de sus espacios de estudios. Y además pensar también el tema de tener un aporte para contar con una obra social, a la vez aporte jubilatorio. Digo, parece lo más común que pasa a todos los trabajadores. La población trans tiene más del 80% de desempleo, con lo cual esa es, digamos, la realidad para la población trans. Acceder a esos empleos formales es el piso de derechos para un abordaje integral. Por supuesto que en esa línea estamos laburando. Ahí Euge trae la evidencia de todas las desigualdades previas que trajo el aislamiento, eh, efectivamente. Y bueno, y también en este sentido de la integralidad y de pensar políticas no solo en un sentido, digamos, también se nos ocurría preguntarte si se está pensando en alguna política de acceso a la salud para personas trans y travestis. Bueno, sí, porque en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad hay una coordinación que es, ¡hey! Miren, se sumó Violeta Alegre. Hola Violeta, ahí veo su Bienvenida. manito. Violeta es una compañeraza, activista, travesti hace 1000 años, compañera de militancia, así que un enorme gustazo que estés acá, Viole. Gracias por acompañarnos.
Saludemos a Violeta, hasta ahí todos saludando a Violeta. Saluden todos a Viole. Hola Viole, gracias por estar escuchándonos. Ahí va. Bueno, y entonces, para recuperar Viole, estábamos hablando del acceso a la salud. Y sí, la verdad es que en el tema del acceso a la salud hay muchísimos desafíos enormes. Se dieron pasos importantes. La parte de salud tiene uno de los artículos de la Ley de Identidad de Género, que es el artículo 11, está reglamentado en el 2015. Hay que elaborar un montonazo y también hay que laburar muchísimo para que el acceso a la salud también sea para niñas y adolescentes. Este es un gran, gran desafío. Así que yo creo que uno de los puntos más importantes es el tema de la salud. Tiene que ver, mira, te voy a decir un tema que creo que ustedes lo pensaron seguro. Cuando se habla de violencia estructural, las muertes evitables de las personas trans y las muertes evitables involucran necesariamente el ámbito de salud. Es necesariamente querer romper con el promedio de vida de 40 años es hablar del ámbito de la salud. Y eso es porque realmente para las personas trans, digamos, el sistema de salud ha sido históricamente expulsivo. Históricamente no se respetó nuestra identidad, históricamente fuimos, digamos, expulsadas dentro del ámbito. Y no tiene que ver solo con la atención, tiene que ver con cómo se piensa esos saberes binarios que están dentro del eje de la medicina y que realmente es fundamental, digamos, laburar muchísimo para poder correr este contenido del biologicismo determinista y poder pensar en modos de atención a la salud. Por ejemplo, en el caso de los compañeros trans, en la situación de los compañeros trans es el abordaje de la salud integral con consultorios de ginecología. Hay un montón que desconstruir de los roles y los estereotipos de determinados servicios que brinda el sistema de salud en virtud de nuestras identidades. Uno, el de ginecología, me parece que es que grafica mucho, digamos, lo que se piensa de quiénes consultan los servicios de salud y cómo efectivamente no siempre es a partir de la expectativa de las mujeres cis y que realmente, digamos, no haya un abordaje o ni siquiera previsto en los horizontes la consulta de hombres trans, es que realmente falta un montonazo, digamos, a nuestras luchas. Y creo que en eso la coordinación de salud debe estar, digamos, trabajando un montón en un cambio que también es cultural. Y eso también hay que decirlo, no solamente desde las políticas públicas, sino desde la conciencia social que no podemos permitir este tipo de violencias. Sí, tal cual. No, digamos, esto es una cuestión que nosotros, por lo menos dentro de la facultad, siempre lo traemos a colación al repensar cómo nos formamos, digamos, nosotros dentro de las ciencias sociales, pero también poder pensar esto es como fundamental y que haya siempre una transversalidad en perspectiva de género, que es algo que se viene exigiendo, que lo venimos exigiendo históricamente, digamos. Ahí Facu mandó una pregunta que Sí. dice, ¿están pensando en hacer convenios con empresas privadas para que muchas personas trans puedan ser incorporadas al sistema laboral? Ay, sí, hola Facu, ¿cómo andás? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente. Lo que yo ahí quiero decir es una cosa importante, ¿no? Que es, las empresas privadas se piensa que son, viste, como, uno es que el ámbito del mercado laboral, digamos, históricamente no resolvió el tema trans, no lo resolvió. Por eso el desempleo de más del 80% de las personas trans digamos, no resolvió el tema de los prejuicios o de la desigualdad estructural. Entonces, cuando hablamos del abordaje sobre las empresas privadas, hay que tener estrategias o matices, digamos, para poder situar quiénes son las empresas privadas. No todas las empresas privadas son transnacionales, no todas las empresas privadas tienen capitales extranjeros, no todas las empresas privadas tienen una perspectiva, digamos, de la meritocracia en los términos que se deciden digamos, en la imagen y las representaciones de lo que es el ámbito del mercado laboral. Ahí hay que poner a las cooperativas, hay que poner a las empresas recuperadas,
hay que situar toda una perspectiva que habla de empresas que tienen, digamos, un laburo respecto al tema de género. Hay muchas mujeres en las empresas que hacen también las diferencias. Entonces yo creo que cuando hablamos de políticas y de convenios y de ir con las empresas privadas, muchas de esas empresas son aliadas, ya contratan a personas trans y hay que fortalecer esa perspectiva. Nosotras creemos que realmente en ese sentido los convenios tienen que ser para mostrar justamente las fortalezas que hay cuando se toma en cuenta los saberes de la población trans y principalmente para visibilizar que nuestro orgullo, nuestra identidad, digamos, también hace a nuestros ámbitos laborales. Es decir, digamos, ser visibles laboralmente, y me refiero a la gente gay, a las lesbianas, es decir, que también poder reforzar ese mensaje de la diversidad hace a la riqueza de nuestros proyectos, digamos, de emancipación, y es que nadie se tenga que poner el traje de heterosexual para ir a trabajar. Ese es un desafío enorme dentro de nuestra cultura porque pasa en distintos lugares, pasa en los ámbitos de deportes, por ejemplo. Si vos lo pensás, son profundamente machistas, sobre todo los deportes de alta competición, y tienen una representación de las personas en términos totalmente binarios, en totalmente biologicistas, pero además heterosexistas. Y esto es un enorme desafío de nuestras, de nuestras luchas. Creo que ahí, insisto en esto, nosotras vamos a tomar muchas iniciativas, pero efectivamente se necesita un cambio cultural. Y ahí abrazo esta frase hermosa que trae Aerolitos, que dice, al closet no volvemos nunca más. Así que en esa, con nuestros cuerpos, con nuestras identidades, siendo quienes somos y poniéndolo en valor, salimos a la calle con muchísimo orgullo. Y eso también es un abrazo a todas las compañeras que todavía están viviendo las violencias y no pueden expresar quiénes son en nuestro país. Que hay lamentablemente mucho de eso y sobre todo teniendo en cuenta las provincias. Bueno, qué difícil seguir después de esto. Bueno, algunas otras cosas que pensamos también en torno a esto, a las políticas integrales, por ahí trayendo un poco el caso que hubo en Neuquén, que fue el primer complejo de viviendas para personas travestis y Ah, trans. sí. Bueno, a ver, primero charlar un poco de eso y después también ver si se está empezando a pensar algún tipo de política de viviendas y hábitat para personas trans y travestis. Ay, sí. Primero, el proyecto, digamos, que no sé si todos saben, pero el proyecto ahí en Neuquén de la monja Mónica Astorga es un proyecto Sí. hermosísimo. Es un proyecto que, digamos, creó directamente y, digamos, y se le dio a las compas, creo que 12 departamentos, para que puedan vivir y realmente es posible. Yo creo que ese proyecto muestra que es posible y que realmente es hermosísimo. Me encanta que digan el barrio trans, me encanta que piensen, ahí estamos. Yo siento mucho deseo, mucho orgullo de esto. También creo que hay que tener en cuenta las dos cosas. Por un lado es tener políticas específicas, pero también las políticas que hay, es decir, por ejemplo, el procrear, que tenga nuestra perspectiva, que tenga la perspectiva de género y diversidad. No es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos que transversalizar nuestra agenda a todas las políticas públicas. Y por el otro lado, debemos también darnos la oportunidad de hacer, innovar, teniendo nuestras propias perspectivas. Y nuestras propias perspectivas tienen que ver con desarrollar nosotros justamente esto, los proyectos que hablan digamos, de nuestra comunidad. Me encanta el proyecto de la Mónica Astorga en Neuquén. Yo creo que es un ejemplo enorme, ella como compañeraza, pero además, digamos, el amor con el que laburaron para sumar a nuestras compañeras travestis y trans, es muy hermoso. Y tener un techo es un sueño creo que de todo el mundo
y Mm, puntualmente en el caso de la población trans, que nunca hubo, digamos, políticas públicas. Nosotros estamos tomando muy en serio este tema. Lo que hay que decir también es que en contextos de pandemia, en contextos tan difíciles como los que estamos atravesando, también es cierto que la emergencia era el acceso a un empleo, la emergencia mm. era romper con esa desigualdad, era atender las demandas, y eso también es importante decirlo, porque tiene que ver con eso, ¿no? No se trata de pensar políticas por fuera de nuestras realidades. Se trata de pensar justamente cuál es la agenda social pendiente y situarlas acá. Así que sí, sí, de una que sí, pero también es cierto que es a través de esto, a través de lo que son teniendo en cuenta las emergencias. Eso es lo que quiero decir. Sí, tal cual. No, además, nosotros, tanta militancia y ganar las elecciones, decir, bueno, volvimos y vamos a hacer un montón de cosas y viendo el coronavirus a ponernos palos en la rueda, que igual estamos haciendo un montón de cosas y eso es para sentirse orgullosos realmente. Pero yo creo que eso, si hubiera sido otro el contexto, estaríamos viviendo en un sueño. Sí, Em, total. Acá Facu retoma Pero es algo, que ya un poco lo es, lo voy a leer, lo que pone él. porque ya no es lo mismo pasar. Ay, se cortó un poco. A ver, Acá estoy. ¿me escuchás ahí? Ahí está, ahí volvió. ¿Cómo decías? Ya es algo distinto. Sí, Abordar la violencia, perdón, abordar la pandemia con políticas ya es distinto. Abordar la por supuesto. pandemia en perspectiva de género ya es algo distinto. O sea, es cierto, Sí, hubiésemos hecho muchísimas cosas hermosísimas y en el medio creando el ministerio, pero sí, lo importante es que en este contexto de tantas cuestiones difíciles que nos toca atravesar, económicas, sociales, culturales, bueno, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, digamos, ahí estamos también. Entonces creo que hay un montón de desafíos y que el contexto, digamos, es complejo, pero es en esta sí. realidad que ponemos el cuerpo para luchar. Y eso también es valioso, ¿no? No, por supuesto, revalorizar todas las cosas que se vienen haciendo y también visibilizarlas porque muchas veces quedan relegadas dentro de tantos eventos y sucesos que pasan continuamente. Es bueno por ahí meter un freno y decir, bueno, mirá todas las cosas que estamos haciendo. Eh, bueno, ahí Facu dice, me encantaría que hubiese un plan para que muchas personas trans puedan ocupar más cargos docentes. Sería hermoso que en las escuelas les chiques tengan profes trans porque la mirada trans es apertura. Ay, sí, no solo en las escuelas, sino también en las universidades. Yo creo que hay un Sí, desafío muy grande en términos de pedagogía, pero que realmente el cupo va a permitir ya que haya compañeris que van a estar en los ámbitos educativos, y esto tiene que ver con el cupo. Va a ser muy hermoso avanzar con eso. Che, ahí quiero saludar a Quinta Ola que se unió. Quinta Ola es una librería feminista que nos acompaña, que nos ama hace mucho tiempo, así que compas de Quinta Ola, siempre ahí con las trabas, las amamos. Y después también otras compas que hay como Dianita, que es una compa trans, también una genia. Así que bueno, empezar a ver estos temas para saludar. Pero yo creo que el cupo, para volver al tema de la educación, sí, es que realmente es muy, muy importante que nuestros cuerpos, así como en otra época, digamos, se lleva adelante la demanda, digamos, por el tema de lo que implicó el derecho al voto de las mujeres, hoy cupo es, bueno, nuestros cuerpos tienen que estar también como un ejercicio de nuestras ciudadanías en todas las instituciones y principalmente en las escuelas. Yo creo que es pedagógico que nosotros estemos en esos ámbitos. Es muy pedagógico, enseña mucho, rompe mucho esas dudas
moralistas acerca de, ay, ¿qué va a pasar cuando los chicos miren? Nosotras Sí. que ya atravesamos muchas el sistema educativo, que volvimos, que estuvimos, que dimos clases, realmente es impresionante el registro totalmente distinto al de la discriminación que se vive en esos lugares. No estoy romantizando el tema, estoy diciendo hay otros matices y creo que es importante avanzar. Así que, bueno, eso, como con buena educación para todos. Ahí está. Sí. Bueno, a ver algunas otras cosas. Yo me había anotado, alguna, estuve leyendo un poco el decreto, algunas cosas que me llamaron la atención, que digo, qué bueno, una de las cosas es la no necesidad, digamos, de que esté el cambio de sexo e identidad en el DNI para poder acceder a un puesto laboral. Me pareció que era algo fantástico para poder traerlo. Sí, porque principalmente es recuperar lo que ya se debatió en la Ley de Identidad de Género del año 2012. Esa ley, nuestra ley de identidad de género, yo creo que tiene tantos sentidos actuales todavía, tiene tanto para dar en esto que es muy, muy importante. Es importante tener en cuenta que nuestra ley de identidad de género habla justamente de esto, de que no hace falta que vos tengas que cambiar tu documento para poder digamos, para expresar tu identidad. El documento es un instrumento del Estado y creo que realmente hay que recuperar esa cuestión de la identidad como un derecho, digamos, a ser tratados por quienes somos. Yo creo que eso también tiene que estar presente en el tema del cupo, porque realmente ahí es donde se sitúa, en que realmente la gente no tiene que modificar nada para poder tener el acceso al derecho al trabajo. Y eso creo que realmente es importante. Nada de tu identidad. Por supuesto que a la vez tenés que llevar adelante un montón de otras cuestiones que sí dice el decreto, que te vamos a acompañar para que puedas terminar la escuela, que te vamos a acompañar para que te puedas formar en un empleo, esas cuestiones que sí hacen a la capacitación o a la actualización, también nos transforman, pero no es el tema de tu identidad de género. En tu identidad tenés que salir como siendo la persona que sos. Y eso yo te agradezco que lo menciones, porque muchas veces digamos, es justamente eso de al closet no volvemos nunca más. Bueno, es justamente ese el eje, con nuestras identidades en todos lados. Ahí Diana dice, lo que no se nombra no existe, por eso es tan disruptiva nuestra presencia en la sociedad, los medios y la vida en general. Fantástico. Fantástico. Eh, por ahí, otra pregunta que habíamos anotado un poco como para traer es si se está pensando en alguna agenda en conjunto con el Mocha Celis, por ejemplo, en torno a la terminación de los estudios o Ay, sí, a qué. el mocha en principio es una experiencia que amamos hace muchos años. La verdad es que yo di clases en el mocha, es un lugar que les invito a todos a que conozcan y abracen las experiencias de les compañeros trans en el Mocha Celis y en todos los espacios educativos. Es una experiencia transformadora. Eso es lo primero. También está el archivo de la memoria trans y tantos otros Sí. espacios que genera una producción cultural disruptiva, como dice Dianita, pero disruptiva hasta de nuestros sentidos. Eso es muy hermoso escuchar a las pibas filosofando, pensando, es muy hermoso, es muy reparador. La primera vez que estuve ahí dando clases se me caían las lágrimas porque realmente es haberme visto también de alguna manera en nuestras compas trans que estaban haciendo el esfuerzo por también poner en valor y recuperar su proyecto educativo. Eso es un dato que a mí me conmueve hasta el día de hoy y espero que me acompañe siempre, porque realmente es pedagógico para todos ver a las trabas estudiando, ver a las trabas con sus saberes,
hablando. Es muy, muy hermosa la experiencia. Pero no solo, insisto, no romantizándola, prestando atención, atendiendo a la textura, cuando vas y hablas de diversidad, lo que el eco que tiene en la historia propia, en lo, digamos, cuando hablas de contenidos, por ejemplo, de investigación, leíamos textos, digamos, del feminismo y la reflexión tan lúcida. Por eso digo, no es romantizar, es aprender, es tener los sentidos abiertos para poder captar algo de todo eso. Dicho eso, o sea, dicho que el Mocha es un lugar importante en nuestras vidas, sí, por supuesto. Nosotras suspendimos esta semana una agenda muy importante con el Mocha y vamos a ir a acompañarles, porque realmente, digamos, ellas aplicaron a justamente un programa que tiene el Ministerio de las Mujeres y en esa línea nos parecía tan importante encontrarnos con les compas, saludarles, que sepan que el proyecto de escuela popular que ellos tenían era muy valioso. Vamos a hacer un encuentro con nuestra ministra y el Mocha, o sea, eso garantizo que efectivamente es mucho amor el que nos acompaña. Así que, sin duda, proyectos que tengan que ver con poner en valor estas cuestiones, seguro que sí. Así que de una. Bueno, voy a retomar la frase de Diana que trae la frase de Loana Berkins, que no la voy a dejar pasar. Cuando una travesti entra a la universidad pública, le cambia la vida a esa travesti. Cuando muchas travestis entran a la universidad, le cambiará la vida a la sociedad. Hermosa, y siempre es hermoso poder traerla de nuevo, Sí. porque es Bueno, muy real. estoy segura que eso va a pasar en el cupo trans. Estoy segura que eso va a pasar con cupo trans. Vamos a cambiar nuestras instituciones y vamos a laburar muchísimo para que esto sea así. Vamos a poner en valor a las compas y a los compas, realmente. Hubo mucha desigualdad en nuestro país y eso nos interesa profundamente, nos interesa profundamente que sea desde ahí, con nuestros cuerpos, con nuestros saberes, con nuestros recorridos. Así que en eso muy, muy importante. Abrazo esa frase también. Eh, bueno, y por ahí una última cosita, nos quedan 10 minutos. Algo que no queríamos dejar pasar, que yo no lo había visto, pero que una compañera lo trajo a colación hoy, es el tema de la sentencia al travesticida de Diana, que según lo que estuve leyendo, vos corregime ahora. Ahondás sobre el tema, pero según tengo entendido le dieron la sentencia, pero con el cambio de carátula que no reconoce que sea un crimen de odio. Bueno, no es el cambio de carátula, pero sí voy No. a traer en valor lo siguiente. Aquí en Argentina tuvimos un juicio histórico, el juicio de justicia por Diana Zacayán. Nuestra hermana Diana es una militante de los derechos humanos que fue víctima de un travesticidio en el año 2015. Y a partir de ahí se hizo todo un trayecto y un planteo a partir de la Comisión de Justicia por Diana en el ámbito judicial, digamos, y se logró una sentencia histórica que reconoce dos temas. Uno es el agravante en el odio a la identidad de género y el otro es el agravante donde mediare la violencia de género. Esos dos, digamos, agravantes están en el artículo 80, inciso 4 e inciso 11 del Código Penal. Lo que sucedió es que una vez, digamos, que se logró esa sentencia, se apeló y por parte, por supuesto, del defensor del acusado, y se llevó el tema a casación, a la Cámara Nacional de Casación Penal. Es decir, a otro tribunal que revea y reafirme o no la sentencia. Esa es la sentencia de la Cámara que salió el 2 de octubre con un aspecto regresivo brutal, brutal y brutal. Fue quitar
digamos, la figura del travesticidio dentro de esa sentencia histórica. Entonces, es impresionante porque dejaron la condena tal cual como estaba y quitaron eso, dando un mensaje de la justicia que es terrible y que creo que tenemos que recuperarlo dentro de nuestras militancias, porque esto se va a apelar, se va a llevar a la Corte Suprema, tenemos que militar un montón y tenemos que tener mucha conciencia que esto que decíamos, en, digamos, esto que decíamos, al closet no volvemos nunca más, bueno, es lo que pasó con esa sentencia. Se dice que Diana, digamos, no se recupera la figura del travesticidio ni de la identidad travesti de Diana dentro de ese crimen, diciendo que efectivamente no hubo, digamos, un transodio dentro de este terrible hecho, dentro de los terribles hechos. Eso es gravísimo. Para Sí, nosotros, las personas trans, realmente es muy grave, porque es un mensaje donde no, digamos, no se ve que las condiciones de desigualdad estructural de las personas trans no, se invisibiliza, se niega, se quita del ámbito de la justicia, digamos, nuestros recorridos de vida. Y así como hablamos de que nos discriminan en vida, así también nos matan. Muchas veces nos matan. Y que haya jueces que no reconozcan nuestras identidades dentro de su sentencia es un mensaje grave para toda la sociedad. Entonces, realmente en eso yo estoy muy dolida, creo que fue muy cruel, innecesariamente cruel, una sentencia tan regresiva que tiene estos costos. Este mensaje social que realmente, digamos, quita nuestros recorridos de vida trans en nuestra sociedad. Por eso al closet no volvemos nunca más, porque creo que tanto Saiza Kayam, Luli Sánchez y todos los compañeros de la Comisión de Justicia por Diana van a pelear para volver a instituir este reconocimiento, este derecho dentro de la sentencia, porque es un derecho ganado y es que se reconozcan las condiciones de desigualdad hacia las personas trans en el ámbito de la justicia. Si vos te fijás, hablábamos que existe el decreto de cupo trans en la administración pública, es decir, en el poder ejecutivo, que el cupo trans en el poder legislativo y en el poder judicial, nada. Entonces, fíjate cómo funcionan los poderes del Estado y cuál es esa enorme corporación que niega todavía nuestros derechos y nuestras vidas y la vida del pueblo. Yo creo que eso es un ámbito fundamental para que podamos recuperar y además esta sentencia en particular es profundamente cruel hacia la comunidad trans, profundamente cruel, porque digamos, fue realmente dolorosa para la figura de Diana y para las luchas sociales. sí, tal cual. Pues no queríamos dejarlo pasar, digamos, y es Y más, es esto, te agradezco el comentario. poder visibilizar, por supuesto, todas estas cuestiones que por ahí quedan relegadas, pero que siempre es importante esto que decís vos, visibilizar y traerlo a colación. Eh, bueno, Alba, yo no tengo más preguntas para hacerte. No sé si alguien ahí quiere hacer algún comentario, decir algo. Yo personalmente me sentí muy cómoda y me encantó estar charlando con vos. Siempre es hermoso poder escucharnos entre nosotros y siempre, por supuesto, me voy con un montón de aprendizajes. Yo creo Eh, que las citas hay que saber terminarlas, así como saber empezarlas hay que saber terminarlas. Así que yo creo que con una buena despedida ya quedamos tranquiles y conformes también. Así que realmente quiero mandarle un beso enorme a todos los compañeros que se sumaron hoy. Hubo mucha gente, les queremos un montonazo, trabajamos un montón también desde la SUBSE para estar ahí. Y sinceramente eso, a aguantar, a no aflojar, hay un montón de temas muy actuales y bueno, tenemos que avanzar juntos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ahí, ¿eh? Muchísimas gracias. bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos. Estén atentos a las redes de la Jaurechi que vamos a ir subiendo contenido en este mes del encuentro para sentirnos un poco más cerca, a pesar de la pandemia y del contexto.
para seguir esto, debatiendo, formándonos entre todos. Y bueno, más que agradecerte y mandarte un beso enorme y que te cuides mucho, que se cuiden todos y espero que nos podamos volver a abrazar pronto. Muy pronto. Un abrazo grande, compañeros. Gracias. Chao, un beso a todos. Chao, chao.